impresionante cuando veíamos, acá nos reíamos un poco cuando nos poníamos en las situaciones, pero yo también veía en esa madre muchas madres, y no tan solo madres inconversas, madres que son cristianas muchas veces que sienten miedos. Yo he tenido la oportunidad de ir una vez con nuestros hermanos a Cuñapirú, y yo les contaba a los hermanos que mi mamá, siendo pastora de la iglesia, ella no quería que yo llevara a los niños para afuera. Ella no quería y se resistió. Y lo último que me dijo fue: yo voy a saber que el Espíritu Santo está respaldando este viaje siempre y cuando ustedes encuentren vacunas, porque en ese tiempo había un brote de fiebre amarilla, parece, no me acuerdo, pero no me acuerdo. Era una vacuna que es muy fácil encontrarla, pero esa vez hubo como una mini epidemia, entonces toda la gente estaba, en otros países estaba agotada la vacuna. Y nosotros incluso pensamos en viajar hasta Argentina, por Neuquén, buscando vacunas porque queríamos ir. Y el Señor abrió una puerta el día antes de que nosotros saliéramos. Entonces, yo en ese momento a lo mejor no entendía muy bien, yo decía, pero si mi mamá es hija de Dios y sabe lo que significa ir a predicar la palabra a otros lugares, pero ella como madre, como abuela tenía sus aprensiones. Entonces, nosotros muchas veces somos fáciles para decir, ay, pero ¿cómo tú no vas? O, bueno, si está con el Señor, obviamente el Señor lo va a cuidar a ella, pero uno también es carne. Y uno sabe que se expone, porque el Evangelio, seguir a Cristo, es muchas veces, y la mayoría de las veces, es renunciar a muchas cosas. Entonces, el Señor nos ayuda a nosotros para también colocarnos en el lugar de nuestros hermanos que tienen llamados, y orar, interceder por ellos también, porque si bien es cierto, ellos van, pero hay una iglesia que tiene que respaldarles, hay una iglesia que tiene que sostener la cuerda. Y yo me gozo al ver los testimonios tremendos de nuestros hermanos, porque la verdad es que este paso de fe que ellos han dado ha traído frutos, porque ellos han podido vivir y experimentar cosas que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos hecho, pero en menor escala. Pero ellos han visto, muchos de ellos han visto cómo el Señor se ha manifestado tremendamente en sus vidas, en milagros asombrosos, porque así es, en cuanto más dependemos de Dios, Dios más se nos revela. Así que voy a hacer la última ronda de preguntas, porque ya estamos por terminar, pero voy a hacer preguntas específicas para que nuestros hermanos nos puedan responder. No sé si hay alguna pregunta que tengan o que quieran hacer, hermanos. Les voy a dar el pastorado. Ok, después ya. Vamos a hacer una pequeña, algunos hermanos, miren. Hermanos, le voy a hacer la siguiente pregunta a mi hermano Enrique. Hermano Enrique, ¿podría dar algún consejo de cómo llegar a entablar una conversación alusiva al Evangelio en un lugar donde no hay creyentes? Amén. Bueno, voy a poner de pie, me voy a presentar. Igual no me presenté en delante porque pensé que la ronda era más corta, porque allá le llevo más tiempo. Hermano, bueno, me presento, soy el hermano Enrique, vengo de la milicia del ejército, me tomó el Señor, y el día que me transformó, el Señor no me transformó en una iglesia, ni tampoco fui llamado por una predicación o por boca humana, sino que el Señor descendió de los cielos, y en la casa donde estaba tenía una aflicción muy grande, Él descendió y me sanó y me transformó. Me hizo hablar en lengua, no sabía lo que era eso, yo pensé que era loco, estaba loco. Me llenó de su Espíritu Santo de la opción, lo cual yo no entendía lo que era la opción. Y me lo hizo sentir después para poderlo yo palpar ese evangelio que venía de poder. Y hoy en día, el cual sigue perseverando, Él en mí, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿cierto? Y Él es el que hace. Y hoy en día, bueno, para llegar, como dice mi hermana, para llegar a las personas que necesitan el Evangelio, nosotros no debemos callar. Primeramente, nosotros debemos confiar en quien servimos, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo en ustedes, no hay quien lo calle, como decía Pablo. Ustedes lo pueden atar, lo pueden amarrar, le pueden decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo va a hablar por usted. Y ese Espíritu Santo es la que lo lleva a llevar el Evangelio a distintos lados. Ese Espíritu Santo es el que me tomó a mí, y es el que lo tiene usted, el que tuvo nuestro hermano Cristo Jesús, le digo, porque es el mayor. Entre los hermanos dice que es el mayor. Y ese mismo Espíritu Santo, hermano, el que va a transformar las almas, el que va a llamar, el que va a sanar, el que usted le va a guardar de todo lo que el enemigo quiera hacerlo.
Si le dijera cuántas luchas he luchado, espirituales son muchas. Pero por la gracia de Dios estoy acá en este lugar. Y así como Dios me sanó a mí, ha sanado a muchos. Ha sanado a muchos. De eso, una señora que estaba muriéndose en el hospital, llevaba 1 hora, el esposo andaba, mire, se lo voy a contar para que aumente su fe. Porque ese es predicar el Evangelio, tanto testimonio como su persona, como también por la boca que usted puede hablar. Esa persona estaba en el hospital muy deteriorada, estaba muriéndose. Y el esposo andaba comprando el ataúd. Y yo tengo un centro de cultivo, trabajo en esa área, exporto el producto que tengo. Y sabe que el Señor me dice, Sei, sale porque mi hija me recibe. Y yo no entendía mucho porque estaba convertido 1 semana, 15 días, no lo sé, por ahí. Los tiempos son de Él, no son míos. Y sabe que en ese momento el Señor me toma y me dice, me lleva al hospital. Y paso. Sabe que inadvertido yo, por eso, el Espíritu Santo que usted estuvo y ahí sanó, fue la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo, el cual sanó a ella. Y sabe que en ese momento yo paso por el hospital, hermano, y le predico a esta persona que era incrédula también, lo cual no era la gloria para que lo vea él, porque dice que Dios, tú tienes que ver la gloria de Dios, ¿cierto? Esa persona no se fue nomás, pues no recibió lo que el Dios le tenía que darle o verlo. Y sabe que cuando yo paso en el hospital hay unos guardias, y sabe que fui invisible. Yo siempre digo, wow, el poder de Dios. Por eso el Señor me decía, he depositado en ti el poder, la unción para que la lleves. Yo no sabía que era eso. Y paso por entre medio de los guardias y el guardia no estaba, no me vio. El guardia estaba ahí, me miró y no me vio. Y yo dije así, pues, y no me vio, y no me vio, y no me vio, y pasé para adentro. ¡Gloria a Dios! Y llego donde estaba el doctor con 3 enfermeras y me dice, joven, ¿dónde va? Yo le dije, voy a ver una señora que es de tal lugar, está enferma, está en la sala 1. Me dice, no, ella está lista para esto ya, me dijo, estoy con el acta, dijo, para poner la hora de excepción, de difunción. Y el esposo está comprando el ataúd. Y yo le digo, no, yo vengo en el nombre de Jesucristo. Me dijo, pase. Y era para que yo pueda recibir y pueda saber lo que Dios depositó en nuestras vidas. Que nosotros a través del Evangelio, a través del poder de Dios podemos hablar y podemos predicar. Y las señales serán hechas. Yo, para mí eso es el Evangelio. Y de ahí Dios nos enseña a base de la palabra que Él tiene, se va conformando. Pero el poder de Dios y creer en el Evangelio, hermano, el cual usted lo tiene acá. Y si usted necesita de eso que yo tengo, o pídalo, que es el Espíritu Santo. Yo no entendía que era eso. Hablé en lengua. Y hoy en día le digo, no hablo una lengua, sino que hablo diversidades de lengua. Cuando Dios lo da en el momento que Él lo da. No es porque yo quiera hablar, sino porque Él lo da. En ese momento se abre lo que Él le entregó. Y sabe que esa señora, en ese momento, estaba tan mal, estaba podrida, estaba hedionda. Y ese médico me dije, bueno, ya, me dijo, si yo creo en Él. La palabra fue para Él también. En un sector donde no se habla el Evangelio, hay que hablarlo. Pero ¿quién es el que te lo hace hablar? Es el Espíritu Santo. Porque un médico, son profesionales, ¿cierto? Tengo hijos yo profesionales, que son es profesor. Y es muy difícil llegar al Evangelio de donde Él, pero gracias a Dios Él recibió el Evangelio. Pero ¿quién lo hizo, lo convenció? El Espíritu Santo. Y ese doctor, yo sé que un día va a ser para Cristo, porque él recibió el Evangelio. Y la señora que estaba ahí, estaba botadita, y yo le dije, si tú me escuchas, aprieta mi mano. Y lo apretó. Y yo le dije, hoy en día el Señor te recibe. Padre, en el nombre de Jesús te digo que recibas a esta mujer como tu hija y sálvala. Y viene el poder de Dios, hermano, en nuestras vidas. Y le dice, tú, hoy diré sana, recibe sanidad. Y sabe que esa mujer donde estaba, lo que más me impactó fue eso, de que había mujeres también que no conocían a Cristo Jesús. Y sabe, me impactó, porque Dios impacta, Dios es poder. Y sabe que en ese momento llega la señora y se levanta. Se levantó. Se levantó esa mujer que estaba a punto de morir. Esa mujer que estaba hedionda, estaba podrida por dentro, se levantó. Y ahí mismo le dice el Señor, tú, la hija por la que llorabas,
ella danzará delante de mí un día, le dijo. Y tú estarás en la primera fila alabando mi nombre. Y dicen que esa mujer no murió el primer día, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco, el cuarto día tampoco. Le dijeron, ¿sabe qué más? Esta señora no muere, llévensela. Gloria a Dios. Llévensela. Y de repente voy al campo a ver, comprar una leña y veo a la señora picando leña, hermano. Esa mujer que ya iba a morir fue sana. Y esas personas que recibieron la prédica espiritual y también por boca 2 palabras, esas mujeres recibieron sanidad, que fueron 5 personas más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo recorrió. Hasta el día de hoy, hermano, yo no sé si ellas son cristianas, pero sí yo sé que ellas recibieron el poder de Dios y ellas ministraron lo que Dios le dio en ese momento. Y ese Dios, hermano, el Dios que estamos predicando. Yo me paro aquí, yo no sé si soy misionero, pero yo comparto lo que ustedes hacen. Pero primeramente, hermano, yo le digo que el poder de Dios tiene que usarlo para poder llevar este evangelio de poder a todos lados. Ese es el poder de Dios, que Dios está en nuestras vidas. Y predicar a las personas, me ha tocado predicarle a los marinos, a los carabineros, a todos los que se me presentan por delante son predicados. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene el poder y la facultad es nuestro Señor Jesucristo. Fui a predicar los otros días a Argentina. A la vuelta me encontré con una señora en un asiento y ella venía tan mal y no conocía el evangelio y se enojó y venía así, y el Señor le dice, hoy me recibirás porque hoy tú eres hija mía, le dice. ¿Y sabe qué? Esos días esa señora que venía tan enojada,